Buenas tardes. La clase de hoy día está orientada a lo que es la miología de miembro superior, los músculos. Los músculos son considerados como el segundo órgano más irritable del cuerpo. Recordar que el músculo solo sabe hacer una cosa, y esto es, el músculo sabe solo contraerse. Este músculo y estos músculos son los que nos van a ayudar a realizar el movimiento, ¿sí? Son los motores de nuestro aparato neuromuscular esquelético. Claro, bajo el comando inervado por las vías, bajo el comando del cerebro e inervado por las vías que serían los nervios. Bien. Entonces veamos miembro superior. Dentro del miembro superior se pueden distinguir cuatro grupos: músculos del hombro, músculos del brazo, músculos del antebrazo y de la mano. Los músculos del hombro, según Rouvier, si esta clasificación que estamos viendo es según Rouvier, que es nuestro texto base, se dividen en cuatro grupos: músculos del grupo anterior, medial, posterior y lateral. Entre el grupo anterior, a Rouvier le gusta describir de lo profundo, quiere decir de dentro hacia afuera, ¿no? De lo profundo a lo superficial. Entonces podemos decir lo siguiente: dentro del plano profundo tienes el músculo subclavio y pectoral, dos pequeños músculos. Y el plano superficial tenemos un gran músculo que lo tenemos en la parte anterior superior del tórax, que es el pectoral mayor o gran pectoral. Conozcámoslos. El subclavio, como su nombre indica, debajo de la clavícula. Está debajo de la clavícula y se inserta en la escotadura, perdón, en la primera costilla y en la cara inferior de la clavícula. Y como músculo tiene una acción, como el punto fijo es la costilla, ayuda a bajar la clavícula. Por lo contrario, cuando la clavícula es el punto fijo, quiere decir que es que la que no se mueve, va a ayudar a subir la costilla. Entonces, quiere decir que nos va a ayudar en la respiración, sobre todo en la acción de inspirar. Entonces, es un músculo accesorio en la respiración. Otro músculo que aquí podemos observar, vamos a ampliar un poco más. Ustedes pueden ver el pectoral menor. Aquí está en latín, esta anatomía de Gray, de donde se ha quitado, extraído, y nos dice que este músculo nace de la apófisis coracoides y se inserta en la tercera, cuarta y quinta costillas, ¿sí? También tiene diversas acciones, dependiendo cuál se torna un punto fijo. Por punto fijo indicamos aquel que no se mueve. Este punto fijo va a ser el punto fijo. Si es la apófisis coracoide, vale decir que no se mueve, entonces va a jalar, va a traccionar las costillas en sentido craneal, hacia arriba. Vale decir que es un músculo inspiratorio. Y ahora veamos la situación contraria. ¿Qué pasa si son las costillas las que no se mueven? Entonces van a hacer que el apófisis coracoides se deslice hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Una especie de enrollamiento, podemos denominar una antepulsión de hombro. Quienes tendrían muy desarrollado este músculo serían los caporales. Recuerden que hacen movimiento de antepulsión de hombro o anteversión de hombro. Bien, aquí tenemos otra vista, un poco más simple, más esquemática, y el pectoral mayor, el gran pectoral, un músculo muy grande, ¿sí? Que nos va a ayudar a hacer el movimiento de abrazar. Tú abrazas con el pectoral mayor, ¿sí? Esa es su principal acción. Ese movimiento se denomina aducción horizontal, ¿sí? Ese movimiento es realizado principalmente por el músculo pectoral mayor. Entonces, como músculo tan grande que ustedes pueden ver, vamos a ampliar esta zona, es un músculo que viene de la clavícula, del esternón, de la vaina del recto del abdomen. Y miren, eso es muy interesante.
Las fibras que son inferiores, después en cierto trayecto cerca al brazo, al húmero, el músculo hace una torsión, haciendo que las fibras inferiores terminen superiormente y las fibras superiores terminen inferiormente. Escribamos su inserción. Insertan los 2 tercios mediales del borde anterior, en la mitad que le corresponde en el esternón, en los 6 primeros cartílagos costales, en la vaina del recto del abdomen. No se demuestra muy bien. Y va a ir a terminar al labio medial de la corredera bicipital o del surco intertubercular. ¿Sí? Para que nos acordemos, el surco intertubercular tiene el surco y 2 labios, un labio medial y un labio lateral. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el músculo de inserción distal se inserta en el labio anterior del surco intertubercular. ¿Sí? Muy bien. Su acción, ya hemos hablado, es una acción de aducción y de rotación medial. Tenemos aquí otro autor donde nos muestra más limpiamente este músculo. Bien, la clavícula, el esternón, no se observan las inserciones en los cartílagos costales y, como les decía, las fibras inferiores terminan superiormente y las fibras superiores terminan inferiormente. Ahí tenemos nosotros el músculo pectoral mayor. Y esta sería su acción. Comienza cuando tú abres los brazos para ir a saludar a alguien muy efusivamente y el acto de abrazarlo, de cerrar tus brazos, esa es la aducción horizontal. Otras acciones que también son mencionadas, como las que ven aquí, es la aducción y la extensión. ¿Sí? Muy bien. En el grupo medial observamos el serrato anterior, músculo muy grande, músculo que se inserta en todo el borde medial de la escápula, labio anterior. ¿Sí? Desde ahí, este músculo se expande hacia anterior y lateral. Va a ir a insertarse en las 10 primeras costillas. Algunos autores dan fascículos, no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Pero en las 10 primeras costillas se va a ir a insertar. Tenemos otra imagen, vamos a amplificar y ahí podemos ver, ¿sí? Primera, segunda y hasta la 10ª costilla. ¿Por qué se llama serrato? Porque tiene forma de sierra. De esa analogía se gana el nombre de este músculo. Este músculo tiene una relevancia clínica muy importante, que cuando está débil o tienes una parálisis de este músculo, lo que vas a presentar es esta situación, una escápula alada. ¿No? Entonces, el borde medial se despega de las costillas, se separa. Muy común en las mujeres, más presente en las mujeres. ¿Sí? Su acción. Este músculo hace la rotación superior y abducción de la escápula. ¿Qué quiere decir eso? La abducción sería el hecho de llevar la escápula hacia afuera, separarla. Entonces, esa es su acción, separar la escápula. Tienes una línea media que será con relación a las apófisis espinosas y se aleja de estas y hace una rotación superior. Esta rotación superior o inferior se designa en relación hacia dónde mira la cavidad glenoidea. Entonces, indicamos que la cavidad glenoidea va a mirar hacia arriba. ¿Y cuándo mira hacia arriba? Cuando tú te rascas la cabeza, cuando vas a rascarte la cabeza. Cuando quieres ir a sujetar, a colgar tu ropa, por ejemplo, en un tendedero, ¿sí? Una cuerda que esté muy alta. Tú llevas los brazos a una acción, ahí es donde participa el serrato. Entonces, la escápula tiene que acompañar al, al húmero, ¿sí? Y si no la acompañara, puede traer otras consecuencias. Entonces, ahí tenemos al principal actor. Acción del serrato, abducción y rotación superior.
Bien, grupo posterior. En el grupo posterior tenemos bastantes músculos, 6 musculitos. Uno que es el gran dorsal y los otros más pequeños, ¿sí? Estos 5 primeros son considerados parte de lo que sería el manguito rotador, con excepción del redondo mayor, ¿sí? Entonces veamos. El grupo posterior se va a describir primero desde la cara anterior de la escápula. En la escápula, en la parte anterior, tenemos la fosa subescapular, que va a dar inserción al músculo del mismo nombre, el músculo subescapular. Después, como ven, sus fibras van y se insertan en el tubérculo menor, ¿sí? Este músculo va a tener una relación muy estrecha con el serrato. Recuerden que hemos dicho que el serrato se inserta del borde medial. Entonces, el serrato, borde medial, hacia las costillas. Y el subescapular se encuentra entre las costillas y detrás del serrato anterior, ¿sí? Detrás del serrato anterior. También podemos recordar algunas cositas. En el tema de osteología vemos unas crestas que recorren la fosa subescapular. Sobre estas crestas y en el fondo de la fosa subescapular se van a ir a insertar las fibras de este músculo. Un músculo que es rotador interno, ¿sí? Vamos en orden. Vamos a contar de afuera, perdón, de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo tenemos un elemento óseo que divide en dos la cara posterior de la escápula. Esa es la espina de la escápula, ¿sí? Esta espina de la escápula, por encima, se denomina fosa supraespinosa, donde va a alojarse el músculo supraespinoso, ¿sí? Después, por debajo de la espina, tenemos un músculo que se va a insertar en la fosa infraespinosa y va a ir al tubérculo mayor del húmero. Y luego tenemos el músculo redondo, ¿sí? Entonces podríamos decir que la inserción del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor se realiza sobre el tubérculo mayor de la escápula. Tenemos otras imágenes para ver. Aquí. Ahí vemos un poco estas flechas a manera de vectores. Estas flechas están indicando que llevan la cabeza, el tubérculo mayor hacia atrás, generando con ello un movimiento que se denomina rotación externa, ¿sí? La rotación externa, para que ustedes poco recuerden, es como en carnaval. Si alguna vez tú lanzas un globo, para que tú puedas hacer el movimiento o lanzar más lejos, tú llevas más atrás la mano, ¿sí? Ese movimiento es el de rotación externa. Y para que tú lances el globo de agua, tú debes de hacer una rotación interna, ¿sí? Donde entraría el subescapular. Entonces aquí vemos a estos músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, como teres. En latín se denominan teres. Y después tenemos el músculo redondo mayor. Este músculo redondo mayor se inserta por debajo del redondo menor. Pero es muy interesante. Observemos, vamos a ampliar aquí. El redondo menor se dirige directamente hacia atrás, ¿sí? El redondo mayor se va hacia adelante y termina en el labio posterior de la corredera o bicipital o surco intertubercular. Entonces, eso va a formar ciertos espacios que se observan en este nivel, ¿sí? Es como si cruzaras los dedos. El teres mayor y el teres menor, el redondo menor y el redondo mayor. Espacios que van a ir a servir de tránsito para los nervios, arterias y venas de miembro superior. Es un músculo que realiza la extensión. Muy bien, expliquemos aquí. Si el punto fijo sería la escápula, va a llevar hacia atrás al húmero, realizando la extensión de hombro.
Si el punto fijo sería el húmero, ¿qué haría la escápula? Se acercaría al húmero, ¿sí? Es muy interesante este factor y tiene mucha relevancia clínica. Cuando tú tienes un problema de hombro, este músculo suele tener en particular una afinidad por generar un espasmo, quiere decir que va a contraerse involuntariamente, haciendo que el brazo y la escápula traten de juntarse. Y es muy difícil poder controlar y manejar esta situación, pero no imposible. Aquí algunas relevancias anatómicas. Aquí he visto. Esta es una vista superior. Vamos a aumentarla. En esta vista superior podemos ver la cabeza del húmero. Este es el tubérculo menor y aquí el tubérculo mayor. En este tubérculo menor, en esta carilla se insertaría el subescapular. Si vamos para afuera, tenemos en orden, juntando de arriba hacia atrás. ¿Sí? Arriba, en la carilla superior del tubérculo mayor, una carilla que presta para inserción, el supraespinoso. Una media, el infraespinoso. Y una posterior, el redondo menor. Entonces, para que se acuerden, en el tubérculo mayor se inserta el CIR, S de supraespinoso, I de infraespinoso y R de redondo menor. ¿Sí? Es un buen memo técnico que pueden tener. Aquí tenemos más ampliamente la inserción del músculo subescapular y aquí está. Este es el surco intertubercular, el labio anterior, el labio posterior y el fondo del surco. Entonces aquí podemos observar labio anterior pectoral mayor, ¿sí? O labio lateral. Aquí en el fondo tendríamos el músculo dorsal ancho, latissimus dorsi, el gran dorsal. Y el labio posterior tenemos al redondo mayor. Bien, ahora entramos a un músculo muy grande. Este músculo bien grande es el dorsal ancho. El dorsal ancho, si describimos sus inserciones, se insertan en las apófisis espinosas de T6 a T10, de L1 a L5, en la cresta sacra media. O sea, vaya extensión de inserción en la columna vertebral. Y miren qué interesante. Es un músculo que une la columna con el brazo. Entonces es un músculo que puede movilizar el tronco, o lo contrario, ¿sí? Puede bajar los brazos, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes que nos guían en esto. Desde esas inserciones, ¿sí? De 6, de 10 de 12, ¿sí? Y de L1 a L5, apófisis espinosa, cresta sacra media, la cresta ilíaca, y desde ahí va subiendo. Y va a ir a terminar, aquí hemos visto, en el fondo, aquí, en el fondo del surco intertubercular. También un músculo muy interesante. Si hacemos una aproximación, vemos sus fibras inferiores, el músculo hace un giro, terminan superiormente. Y las fibras superiores terminan inferiormente. Esto genera una ventaja mecánica. Un músculo orientado a la rotación. A este músculo se denomina el músculo de trepar. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto estas competencias de trepar muros? Ellos tienen que tener un músculo dorsal ancho muy bien desarrollado y con buena capacidad para impulsar el cuerpo. Y veamos algunas acciones. Esto es un poquito que piensen, ¿sí? Eh, Aquí ustedes ven que el dorsal ancho, dorsal ancho, aquí tú tienes el trapecio inferior, pero el dorsal ancho. El dorsal ancho puede ayudar a deprimir el hombro, ¿sí? O extender el hombro, ¿sí? Y como consecuencia aquí pueden ver, puedes comprimir este accesorio. Y miren el otro punto, ¿sí? Ahora
ponemos de como punto fijo apoyo, aquí está poniendo el codo, ¿sí? O el hombro también, cerca donde se inserta. Miren lo que logra, levantar el tronco, ¿sí? Los pliegues glúteos se ven separados de la superficie donde está sentado. Y es exactamente eso. Si ustedes están sentados, apoyen las manos en la silla y levanten la cola, ¿sí? Esa acción que ustedes van a sentir es el músculo dorsal ancho. Eso es en función, pero se describe dentro de las acciones del dorsal ancho la extensión de hombro y rotación interna. Otro músculo. Este es el músculo más simpático, más coqueto, no sé qué palabra usar, pero es el que hace que te veas bien. ¿Bien en qué sentido? Bien en el sentido de que tu hombro tenga esa imagen o esa situación más redondeada, ¿sí? Es el que le va a dar esa forma redondeada. ¿Por qué? Porque va a tapar las estructuras que se encuentran por debajo. Por debajo tienes las inserciones de los músculos CIR, supra, infra, espinosos, redondo menor, el subescapular, el bíceps también está pasando por ahí, y los cubre a todos, a huesos también. Lo cubre a la cabeza del húmero. Entonces, en este músculo podemos indicar que se va a insertar en lo que correspondería a el tercio lateral, borde anterior, de lo que es la clavícula, en el borde lateral y vértice del acromion y en el eh, labio superior de la espina de la escápula. ¿Sí? Tenemos la imagen. Muy bien, aquí está. Entonces, vamos a ir a aumentar. Aquí tenemos el deltoides. ¿Sí? Tiene la forma delta. Base superior, vértice inferior. Entonces, este músculo, vuelvo a repetir sus inserciones, se va a ir a insertar en las siguientes situaciones. En el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, en la parte de la cara superior del hueso próximo a dicho borde, en el vértice y borde lateral del acromio, en la vertiente inferior del borde posterior de la espina de la escápula, ¿sí? Y desde ahí va a ir a insertarse a la cara anterolateral, donde vamos a ir a encontrar una rugosidad o la tuberosidad deltoidea. Su acción principal o importante de este músculo es la abducción. Separa el brazo del cuerpo. Aquí tenemos varias vistas. Una vista posterior, una vista anterior y la vista lateral. Este músculo se puede evaluar. Tenemos en segundo semestre, van a poder conocer una maniobra de evaluación manual que es el balance muscular. Este balance muscular nos ayuda a evaluar el deltoides en la flexión. Las fibras anteriores del deltoides nos ayudan en la flexión de hombro. Las fibras posteriores ayudan en la extensión de hombro y las fibras medias en la abducción. Es por eso que aquí se presentan en tres imágenes distintas. Entonces, estamos hablando de un músculo que es grande y que tiene diversas acciones, pero la principal se considera que es la abducción. Brazo, muy rápido. El brazo se va a ir a insertar en los músculos del brazo, vamos a tener los siguientes. Músculos del grupo anterior y músculos del grupo posterior. Los del grupo muscular anterior, flexores. Los del grupo muscular posterior, extensores de codo. ¿Sí? Vamos a ir un poco hacia atrás con el primer músculo de este grupo, el músculo coracobraquial, ¿sí? En el plano profundo, vamos a ver, aquí he visto,
Y aquí tienes apófisis coracoides. Y a la parte media de la cara anteromedial del húmero. Ese músculo se denomina coracobraquial. Es un músculo que se encuentra en la parte anterior. Se considera un músculo del brazo, pero proviene del hombro. ¿Sí? Entonces, es un músculo que ayuda en la flexión de hombro, juntamente con el deltoides. ¿Sí? Este. Ahora entramos con los músculos más superficiales, que serían el braquial y el bíceps braquial. En realidad, el braquial llega a formar parte del plano profundo. Hablemos del músculo que tenemos aquí, en el plano superficial, el bíceps braquial. Se dice bíceps porque tiene dos inserciones. También otros hablan como dos cabezas. ¿Y cuáles son estas cabezas? Para hablar de eso tendríamos que irnos más hacia la parte superior de esta presentación y indicamos lo siguiente. Esta es la apófisis coracoides. La cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides. La cabeza larga o la inserción larga del bíceps braquial se inserta en la tuberosidad supraglenoidea. ¿Sí? Cabeza larga, tuberosidad supraglenoidea. Cabeza corta, vértice de la apófisis coracoides. De ahí estos dos vientres, dos barrigas, se descienden y después se unen y forman un solo vientre y terminan insertándose en un tendón. El tendón del músculo o antes se denominaba la tuberosidad bicipital, pero ahora es la tuberosidad radial, ¿sí? La tuberosidad del radio. Ahí va a ir a insertarse. Después tiene el septus fibrosus. Es un puente fibroso que va a insertarse hacia los flexores de muñeca. ¿Sí? Entonces, es otra conexión facial, no es una inserción ósea. ¿Sí? Ahí tenemos el bíceps braquial. Es otro músculo coqueto, sobre todo en los varones. El varón desea tener un buen brazo y desarrolla. Entonces, para desarrollar este músculo, ¿qué acción realizamos? Flexión de codo. ¿Sí? Doblar el codo. Bueno, yo sé que cuando sales de viernes por la noche también puedes doblar codo, pero ese no ejercita mucho el bíceps. ¿Sí? Ejercita otro órgano. Entonces, para poder entrenar el bíceps, debes hacer flexión de codo, doblar el codo. Aquí tenemos el músculo braquial. Al bíceps braquial le podemos llamar el bebé por sus siglas. ¿Dónde se inserta el bebé? Superiormente dos inserciones, inferiormente una inserción. Después tienes el braquial anterior. Este braquial interior se inserta en la mitad inferior en las dos caras, cara anterolateral, anteromedia. Y de ahí va a ir a descender, a insertarse en la porción anterior de la apófisis coronoides del cúbito. Se considera que este músculo solo hace una acción, que es la de flexión de codo. Aquí para un poquito más resaltar al bíceps braquial en acciones que ahorita estoy recordando, el músculo bíceps al atravesar dos articulaciones, porque atraviesa la articulación del hombro y la articulación del codo, se dice que tiene acción selectiva. Quiere decir que puede hacer flexión de hombro, flexión de codo y supinación. ¿Sí? En realidad es un músculo de la alimentación. Aristóteles indicaba así. El músculo de la alimentación es el bíceps braquial, es el bebé. ¿Quién nos alimenta? El bebé. ¿Sí? Este músculo hace, sigan mis indicaciones, ligera flexión de hombro, flexión de codo y supinación. Imagínense que tienen una manzana en su mano. Es lo mismo, es llevar esa manzana hacia tu boca y echarle una mordida. ¿Quién es el responsable de esa acción? El bebé. En el grupo posterior tenemos un músculo muy potente,
también que es un músculo que nos protege. Imagínate que tú vas andando por la calle, te tropiezas y si tú no pones los brazos, te das un carazo contra el piso. Para evitar eso, entonces tú estiras los codos para protegerte. Quien está encargado de esa acción, el tríceps braquial. Se denomina tríceps braquial, ¿por qué? Porque tiene tres vientres. Estos tres vientres se dividen de la siguiente forma. Tenemos una porción medial, ¿sí? Que está aquí. Y voy a ampliar. Esta porción medial, porción lateral y la porción larga. Aquí está. Hablemos de la porción lateral y medial. Tenemos que recordar un poquito el tema de osteología. En la cara posterior del brazo, tú tienes los siguientes, tienes un surco que se denomina, o tiene varias denominaciones, el canal de torsión o el surco del nervio radial. Este surco del nervio radial viene de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, dividiendo la cara posterior en dos partes. La mitad superior, para donde se va a insertar la cara lateral. La mitad inferior, donde se va a insertar la cabeza medial. Y la porción larga que viene desde la tuberosidad infraglenoidea. Desde esa situación de inserción que estamos hablando, van a unirse estos tres vientres para ir a insertarse al olecrano. Y a través de esas inserciones van a realizar una acción que es la extensión de codo y extensión de hombro. Pero en realidad la extensión de hombro es más realizada por la porción larga del tríceps braquial. Entonces, es una situación que deseo que recuerden y es muy importante. ¿Sí? Dudas, preguntas, por favor pueden colocarlas en el chat. Voy a ponerles en una presentación PDF esta exposición. Músculos del antebrazo. Bueno, aquí ya viene la cosa más larga, más complicada. Contemos. Primero contemos, ¿sí? Músculos del antebrazo. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 músculos en el grupo muscular anterior. 8 músculos orientados hacia la acción de pronación y de flexión. ¿Sí? ¿Cuándo haces esa acción? Pronar y flexionar, sobre todo la muñeca. Cuando tú estás entornillando algo, cuando tú ajustas un tornillo. Flexionas muñeca y pronas, flexionas muñeca y pronas. Veamos el otro grupo, el músculo, el grupo lateral. En este grupo lateral compuesto por 4 músculos. ¿Sí? Lo vamos a contar, aquí tenemos 2, 4, 6, 8. 4 músculos, 12, que tenemos el supinador, el extensor radial corto y largo del carpo y el braquio radial. Y ahí vamos 12. Ahora aquí tenemos 14, 16, 18, 20 músculos. Imagínense 20 músculos en el antebrazo. Músculos que nacen del antebrazo, atraviesan la muñeca, o excepción del anconio que está aquí, los pronadores. Ellos están entre el radio y el cúbito, ¿sí? Y su acción de estos músculos se manifiesta también en el antebrazo. El resto de los músculos van a ir a hacer acciones en la muñeca y en los dedos, ¿sí? Partamos entonces por el grupo anterior. Nos muestra el músculo pronador cuadrado. Pronador cuadrado, aquí podemos observarle, es un músculo delgado,
de forma cuadrilátera que se inserta en la cara anterior del radio y va a insertarse al borde lateral del cúbito, ¿sí? Y está en el plano más profundo de todos estos músculos, ¿sí? Está inserto, también se puede indicar, en el cuarto inferior de la cara del cuarto inferior del radio y en el cuarto inferior del cúbito, ¿sí? Después tenemos el músculo flexor profundo. Aquí tenemos el flexor profundo de los dedos o flexor de los dedos. Este músculo se va a extender hacia los cuatro últimos dedos, contando que el primer dedo se enumera al dedo pulgar. Entonces estaríamos hablando que los cuatro últimos dedos serían el índice, medio, anular y meñique. Este músculo se inserta en los tres cuartos superiores, ¿sí?, de la cara medial anterior del cúbito. En la apófisis coronoides, aquí tenemos inserción. En el borde interóseo del radio, ¿sí?, y en la membrana interósea. Y va a ir a insertarse a la base de la última falange. Aquí tenemos, ¿sí? Ahí es donde va a ir a insertarse, en la base de la falange de los últimos dedos. ¿Sí? Es un músculo que tiene gran recorrido, ¿sí? Su acción. Su acción es flexiona las últimas falanges sobre la segunda, ¿sí? La falange distal sobre la falange medial, la falange medial sobre la proximal, esta falange proximal sobre el metacarpiano y flexión de la mano sobre el antebrazo. Dicho de otra forma, flexión interfalángica distal, proximal, flexión metacarpofalángica y flexión de muñeca. Entonces tiene muchas acciones, ¿sí? Porque atraviesa muchas estructuras. Muy bien. Después de esto tenemos el músculo superficial. Ver por aquí tengo una imagen. El músculo flexor superficial. Vamos a ampliar. Y aquí tenemos el músculo flexor superficial. Este músculo flexor superficial tiene dos cabezas. Una húmero cubital, que está tomando en cuenta el epicóndilo medial, ¿sí? La apófisis coronoides no se observa. La cabeza radial en el borde anterior del radio. Desde ahí, este músculo va a ir a insertarse hacia lo que es la cara lateral, ¿sí?, de las apófisis, de las falanges mediales, ¿sí? También se considera o se denomina tendón perforado. Y a los tendones del flexor profundo, tendones perforantes, ¿sí? Si ustedes ven, estos se dividen como si fuera una Y. Y en cambio, el profundo son como unas cintillas. Y este músculo, este tendón, va a atravesar a el flexor superficial, a nivel de la mano, ¿sí? Entonces, el flexor superficial es el perforado y el flexor profundo es el perforante, ¿sí? Ahí tenemos las inserciones de los músculos flexores superficiales. Después tenemos otros músculos, el pronador redondo. A ver, aquí está, pronador redondo. Vamos a amplificar la imagen. El pronador redondo nace del epicóndilo medial y se dirige hacia afuera, muy cerca al borde lateral, ¿sí?, desde el epicóndilo medial. También tiene una inserción en la apófisis coronoides y termina en la parte media cara lateral del radio, ¿sí? Este músculo va a realizar la acción de pronación, juntamente con el cuadrado, pronador cuadrado. Entonces, son los dos únicos músculos que realizan pronación. No tenemos otros músculos. Entonces, para que tú puedas tener una acción pronadora eficaz, eficiente, el
nosotros instintivamente, porque son músculos chiquitos y no pueden ejercer mucha fuerza, usamos el hombro. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, cuando van a abrir una chapa, una puerta, haces pronación, ¿sí? Y abres el brazo, sobre todo con las puertas de perilla, ¿sí? Estas puertas de perilla, tú al hacer la acción, vas a abrir instintivamente o separar el brazo de tu cuerpo, realizando la acción de abducción para dar soporte a estos músculos, pronador redondo y pronador cuadrado. Bien. Después tenemos el flexor radial del carpo, ¿sí? Este flexor radial del carpo, que aquí se puede ver, también es un músculo epicondilio, ¿sí? Nace del epicondilio. Después va descendiendo y va a ir a terminar en la cara anterior, base del segundo metacarpiano. Aquí se observa, ¿sí? Ahí se observa, muy bien. Es un músculo que realiza flexión de muñeca. Después tenemos un músculo denominado palmar largo. Aquí se encuentra. Es muy interesante. Es un músculo inconstante. Quiere decir que hay la probabilidad de que un tercio de la población no tenga este músculo. En las clases presenciales me gustaba hacer y demostrar si las personas tenían este músculo. Y siempre en el curso se encontraba alguien que no tenía este músculo. Eso denota evolución, porque en algún momento en nuestra evolución nosotros andábamos en cuadrupedia, en cuatro apoyos. Y ahí sí tú tenías que usar este músculo, ¿sí? Pero actualmente es más una acción prensora, gruesa y fina, ¿sí? Pero veamos de dónde a dónde viene. Este músculo también se extiende del músculo del músculo, no, perdón, ningún músculo, del epicóndilo medial del húmero y va a ir a insertarse, miren dónde, no tiene una inserción ósea, se va a insertar en la aponeurosis palmar. Muy bien, continuemos. El flexor cubital del carpo. Aquí tenemos, flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo nos va a dar una inserción humeral en el epicóndilo medial, ¿sí? En este gran manojo de, de tendones que se insertan todos en el epicóndilo medial. Después va a tener una cabeza cubital que corresponde parte al olecranon y parte a la apófisis coronoides, para ir a terminar en la cara anterior del pisiforme. Vamos descendiendo y aquí tenemos, está el hueso pisiforme y termina insertándose a ese nivel, ¿sí? Entonces, tenemos que este flexor cubital del carpo va a realizar la acción de flexión de muñeca y desviación cubital. El flexor radial del carpo va a hacer flexión de muñeca y desviación radial, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí hemos visto todos los músculos del grupo anterior. Aquí tenemos en esquema para poder darnos un poquito. Esta puede ser una tarea para que ustedes en los números pueden colocar en el, en el espacio para opinar eh, qué número corresponde cada uno. ¿Sí? Muy bien. Es una tarea que deben realizar. El grupo muscular lateral. Tenemos un músculo supinador, el extensor radial corto y largo y el brachio radial. Siempre descritos de lo profundo a lo superficial. Veamos el supinador. Es un músculo medio complicado, ¿sí? Nace del epicóndilo lateral, ¿sí? Vamos a ver si lo tenemos aquí. Creo que no se observa. Aquí está, ¿sí? Muy bien. Nace del epicóndilo lateral y va a ir a insertarse en la cara anterior y lateral del radio, ¿sí? Aquí se va a enrollar. Aquí parece que se estuviera insertando en el cúbito, pero no es así, ¿sí? Está envolviendo al radio, lo abraza.
para después generar la supinación. Muy bien. Tenemos otro músculo, el extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo, veamos aquí. Aquí está. Extensor radial corto del carpo. ¿Sí? Veamos, desciende, desciende, desciende. Y aquí está en el tercer dedo, este tendón. ¿Sí? Este músculo se inserta desde el epicóndilo lateral a la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Y como un primo, como un hermano que no se separa, está el extensor radial largo del carpo. Este se denomina largo porque no se inserta en el epicóndilo lateral. Por encima del epicóndilo lateral existe una cresta, ¿sí? Una cresta supra, sí, una cresta. Esta cresta es la que va a prestar inserción a este músculo. Entonces, el músculo extensor radial largo del carpo se inserta en el extremo inferior borde anterolateral del húmero y desde ahí se va a ir a insertar a la cara dorsal de la base del segundo metacarpio. Entonces tenemos que el extensor radial largo y el extensor radial corto hacen la extensión de muñeca y desviación radial. Quiere decir que llevan la mano hacia atrás y hacia afuera, desde el punto de vista de la posición anatómica, ¿sí? Para que recuerden. Esas son las acciones. Después tenemos aquí un músculo que es muy simpático, que aquí vamos a ver de estas brachioradial para que podamos ver. Aquí no está muy evidente el brachioradial. Tengo aquí está el supinador, más fácilmente distinguidos. Tengo el brachioradial. Brachioradial. Se inserta en la parte anterolateral del húmero y termina en la apófisis de estiloides del radio. Cuando tú haces la acción de martillar, ¿sí? Cuando levantas un martillo en el antebrazo lateral, va a resaltarse un músculo. Ese es el braquio radial. ¿Sí? Este braquio radial también se denominaba anteriormente supinador largo, pero más que supinador es un flexor de codo. Se indica que hace supinación eh, en el momento en que estás en pronación total. Cuando estás en pronación total, él hace la supinación, ayuda en la supinación, porque el principal supinador es el bíceps braquial. Muy bien, hasta ahí hemos terminado el grupo lateral, ¿sí? Ahora vamos a entrar al grupo muscular posterior. Y en este vamos a encontrar dos planos. Plano profundo, que está más orientado hacia los músculos que van a dirigirse hacia el pulgar y uno solo hacia el índice. Después tienes en el plano superficial músculos que están hacia los dedos, extensor del meñique, extensor cubital y el ancón. Muy bien, veámoslos aquí. Entonces aquí podemos ver en el plano profundo el abductor largo del pulgar, que va del cúbito al radio y termina en la cara lateral del primer metacarpiano. Vamos a repetir. El abductor largo del pulgar viene de la inserción del cúbito y el radio y va a ir a sentarse en la cara lateral de la primera base en la cara lateral, base del primer metacarpiano. Aquí está. Este es el metacarpiano y ahí tenemos el músculo abductor largo. Después tenemos el extensor corto del pulgar, también inserta en el cúbito y el radio y va a ir a la cara dorsal del primer metacarpiano y base de la falange. Muy bien, aquí está. Sigamos aquí.
y extensor corto del pulgar. Base de la falange, la cabeza del primer metacarpiano y del radio y el cúbito, ¿sí? Entonces, el abductor largo, el extensor corto del pulgar, van a ir a formar lo que se llama la tabaquera anatómica. Antiguamente había una acción, era la de inhalar el tabaco, ¿sí? Actualmente sería el, no sería tabaquera, sería la tequilera. ¿Por qué? Porque ahí, eh, cuando uno ve la acción, ¿cómo tomas tequila? Le echas un poco de sal, ¿no? En esa zona, tú tienes tu shot y pum, te pones el sal, tomas el tequila y te echas el limón. En ese espacio donde se conforman estos dos tendones, volvamos a recordar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, tienes la tabaquera anatómica, ¿sí? El extensor largo, recordemos su inserción, viene del cúbito a la base de la cara posterior de la segunda falange. Este es el extensor largo y este es el extensor corto. Ahí se observa este espacio, ¿sí? También en el fondo de la corredera tú puedes palpar el pulso de la arteria radial. La arteria radial la tomamos en la cara, el pulso radial lo tomamos en la cara anterior. Pero esta arteria pasa entre el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano y se hace dorsal, ¿sí? Bien, continuemos. Hay bastantes músculos. Plano superficial, el extensor de los dedos. El extensor de los dedos. Vamos a ver, aquí está, extensor digitorum, aquí está. Este es un músculo que se divide en 4 tendones, para terminar a través de 3 tendones, ¿sí? Uno que es en la base de la primera falange, en la base de la segunda falange y en la base de la tercera falange. Vamos a buscar este. Entonces, es un músculo que nace en el epicóndilo lateral, desciende, vamos, ¿sí? Descendiendo, ahí la mano va guiando. Y tiene 3 inserciones. Aquí tenemos base de la primera falange, de la segunda falange y en la base de la tercera falange. Entonces nos permite extender los dedos y a su vez nos va a permitir extender la muñeca. Entonces es una acción como cuando dices alto, ¿sí? Para. Esa sería una acción del músculo extensor de los dedos, reforzados con el músculo extensor radial del carpo y extensor radial largo y corto del carpo. Muy bien. Uno más que se suma ahí es el extensor del meñique, un músculo delgado. Pero miren, viene desde el epicóndilo lateral y no tiene una inserción ósea, sino que se une al tendón extensor común, ¿sí? No tiene una inserción, se adhiere a ese tendón. Entonces, te ayuda. También así tenemos un extensor, que es el extensor propio del dedo índice. Veamos aquí si tenemos. Aquí está, el extensor del dedo índice. Este extensor del dedo índice viene de la cara del hueso cúbito, pero no le vamos a poner caras para no hacer complicación, y va a ir a insertarse, ¿sí? También en la base de la segunda falange. Entonces yo suelo decir, cuando quienes hacen los cuernos, ¿sí? No son los hombres ni las mujeres. Cuando tienes, extiendes el extensor propio del meñique y el extensor del propio del índice, tú puedes tener los cuernos, ¿sí? Muy bien. Tenemos el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo está aquí.
Es también un músculo que nace del epicóndilo lateral y llega a la base del quinto metacarpiano. ¿Sí? Y el último músculo, no menos importante, es el olecrano. A ver si está por aquí. Aquí está. Perdón, no es el olecrano, es el anconio. ¿Sí? El anconio va a insertarse del epicóndilo lateral a la cara lateral del olecrano. Es un músculo que ayuda en la extensión de codo. Entonces podemos decir que la extensión de codo está realizada principalmente por el tríceps braquial y como accesorio, como ayudante, el anconio. ¿Sí? Muy bien. Los músculos de la mano los vamos a ir nombrando, pero algunas situaciones que hay que recordar, que son las correderas osteofibrosas. Y con relación a eso he colocado una imagen, he encontrado, pero más con el tema de los músculos extensores. Y quiero que vean aquí, ¿sí? Entonces, aquí con un color más verduzco, vemos una corredera. Esta corredera lo que hace, o corredera osteofibrosa, esta corredera osteofibrosa, lo que ayuda es, imagínense, es como un cinturón. Tú te colocas un pantalón ancho. Y este pantalón ancho, si no lo ajustas, bueno, se cae. Pero aquí no se va a caer la corredera, sino que es el tendón que va a tener más juego, va a moverse más. Entonces, estas correderas están con ese fin de fijar a los tendones hacia los espacios óseos, ¿sí? Si recordamos muy bien la cara posterior del radio en su extremo inferior, tiene bastantes correderas óseas. Estas tienen correderas, cinturones, mejor podemos llamar, que van a fijar al tendón hacia el hueso para que no se mueva. Entonces, estos tendones tienen que tener un revestimiento. Aquí parecen como gusanos de color verde, ¿sí? Esas son las vainas sinoviales. Estas vainas sinoviales son membranas que tienen diversas capas, muchas capas. Y para que puedan ustedes un poquito imaginarse, quizás no hay en casa, pero puede que sí tengan. ¿Conocían las antenas de los televisores anteriores o de las radios? Estas se estiraban, se proyectaban y se retraían. Esa es la idea de la vaina sinovial. Son diversas capas que permiten que el tendón se deslice. ¿Sí? Eso para garantizar que no exista un desgaste del tendón y no pueda romperse. ¿Sí? Entonces, es un punto muy importante para las correderas, cinturones y las vainas sinoviales que van a ir a, a envolver los tendones. Esta es la imagen. ¿Sí? Bien. Los músculos de la mano. Tenemos músculos que se denominan del grupo medio. Aquí tenemos los lumbricales, ¿sí? Y los interóseos. Los lumbricales tienen el nombre porque se parecen a lombrices, ¿sí? Estos tendones se insertan, no tienen inserción ósea, es muy interesante, ¿sí? Se insertan en las caras laterales de los tendones flexores y van a insertarse a las caras laterales de los tendones extensores. Entonces, hacen una acción de flexión de dedos, flexión metacarpofalágica y extensión interfalángica, ¿sí? Cuando tienes esa acción, cuando tú sujetas un libro, cuando tú sujetas un libro o un periódico, haces flexión metacarpofalágica y extensión de los dedos, ¿sí? Muy bien. Los interóseos, tenemos dos, dorsales y palmares. Se insertan en las caras laterales de los huesos metacarpianos, ¿sí? Y van a ir a insertarse a lo que serían las caras laterales de las bases de las falanges.
Los interóseos dorsales abren los dedos, separan los dedos, ¿sí? Y los interóseos palmares cierran los dedos, ¿sí? Entonces, interóseo dorsal, abducción de dedos. Interóseo palmar, aducción de dedos, cierran los dedos. Bien, sí, en los músculos de la mano, ahí hemos hablado del grupo medio, que son tres músculos, lumbricales, interóseos palmares y dorsales. Los más importantes y los que denotan nuestra evolución son los músculos que vamos a nombrar. Los músculos de la eminencia tenar, los músculos de la eminencia tenar se van a denominar a estos músculos. ¿Sí? Voy a encerrarlos. Esto es la eminencia tenar. Y esto es la eminencia hipotenar. ¿Sí? Muy bien. Los músculos de la eminencia tenar son, solo los vamos a nombrar, porque dar su inserción por la cantidad de huesos que tenemos los huesos del carpo y los metacarpianos, entonces nos van a complicar. Tienes el aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el abductor corto del pulgar. Muy bien. Y esos son los músculos de la eminencia tenar. Aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y aductor corto del pulgar. Y aquí está. Aductor pólicis, aductor del pulgar, el flexor corto, el oponente y el abductor corto. Este grupo, los músculos tenares. Aquí está. ¿Sí? Y los músculos hipotenares tienes al oponente del meñique, al flexor corto del meñique y el abductor del meñique. También hay un músculo que es aquí es inconstante, pero aquí ha sido cortado, el palmar corto, ¿sí? Todo ese conjunto se considera los músculos de la región hipotenar. Pregunta de examen. Muy bien. Hasta ahí habríamos aquí algunos ejemplos de correderas. Hasta ahí, aquí están otras imágenes para que puedan repasar. Se las voy a dejar en el Classroom. Los músculos de esta zona. Bien. Ahí hemos visto, resaltamos, los músculos de la mano en tema de inserciones, no las vamos a detallar. Los músculos del antebrazo, brazo, hombro, sí las vamos a detallar y van a ser parte de un examen. Bien. Espero hayan podido entender y vamos a quedar aquí y ya les estaré respondiendo. Si tienen algunas dudas, coloquen en el grupo, en el Classroom, y con todo gusto les respondo. Estén bien.